Volvemos a Mesa de Testigo para hablar ahora con Lisandro Bregant, especialista, consultor en narrativas públicas. En este caso ha tenido mucho trabajo este año analizando narrativas políticas para que nos cuente, bueno, cómo llegan Javier Milei, Sergio Massa a esta instancia de balotaje del domingo, sus errores, sus aciertos y qué puede llegar a venir después. Lisandro, ¿cómo estás? Mariano, un gusto volver a conversar con vos sobre estos temas tan apasionantes y en momentos tan claves de nuestro país. Efectivamente, bueno, arranquemos por algo que creo que te pregunté la primera vez que conversamos en el estudio, pero como dice Mirta, el público se renueva. Pero contanos qué hace un consultor, un especialista en narrativas públicas, en este caso en particular en narrativas políticas. Bueno, básicamente la narrativa pública lo que trabaja es una rama de la comunicación, en el caso de ser una narrativa política, es una rama de la comunicación política, que lo que custodia es cómo el mensaje se encarna en un candidato, en una candidata, en una persona que se expone públicamente. No es todavía un nicho en Latinoamérica o en Hispanoamérica muy desarrollado, sí en Estados Unidos, sí en Asia está muy presente esta figura. Y básicamente es eso, ¿no? Entender que una persona en público hace una entrega, un delivery, una cadetería de mensajes y en esa entrega se puede capitalizar en credibilidad pública o se puede descapitalizar. Bueno, el trabajo en narrativas públicas es de ver de qué forma se cometen los menores errores públicos posibles. ¿Y qué tiene una buena narrativa política, siguiendo con el ejemplo de la cadetería, para ser mercado libre o ser un servicio de cadetería de barrio? Bueno, ahí el punto es, si vamos con lo de la cadetería, que a mí me resulta súper simpático, es asegurarnos que el mensaje llegue y que llegue a una ventana de atención, atencional, porque uno puede tener buenas ingenierías de mensaje desde el campamento, pero entregarlo de una forma deficitaria en cuestiones que tienen que puede ser terrorismo comunicacional para el cerebro, hay evidencia de cómo se puede trabajar eso, o también si llega a destino en puntos de construcción de credibilidad pública, hay herramientas de etnografía antropológicas que estudian cómo se trabaja el mensaje o cómo pregnan los mensajes para la construcción de creencias en territorio. Y también lo que medimos en calidad es las ventanas de inmersión. ¿Qué es esto, Mariano? Que yo te escucho y te renuevo la atención y te renuevo el crédito. Bueno, ese proceso inmersivo también es uno de los garantes de que sea una buena entrega. Yo creo que más allá de si sos Mercado Libre o una motito o un utilitario unipersonal, el punto es que el mensaje salga del búnker y llegue a esas ventanas de atención de credibilidad y demás. Más allá de que puedas tener recursos muy grandes, tener direcciones de artísticas muy impresionantes, o sea, solo una persona con un micrófono en un bar, en nuestra querida Rosario, si podés hacer pasar la calidad narrativa por esos tres grandes marcadores, te va a ir bien, o por lo menos el mensaje va a instalarse, va a llegar. Eso es un poco el gran desafío. ¿Qué te dejó el debate presidencial entre Massa y Milei del último domingo? Y que todos dicen puede llegar a ser importante la definición del voto dentro de 2 días. Bueno, yo voy a responder a la pregunta porque vos me la haces personal. ¿Qué me dejó a mí? A mí a nivel personal, Lisandro, persona no profesional y después persona profesional, me dejó una frase que es ¿con qué poco? ¿Con qué poquito? ¿Con qué poco, desde el punto de vista narrativo, Sergio Massa y su equipo técnico, con una herramienta clásica periodística de pregunta cerrada, por sí, por no, le generó un encuadre de temas, de conversaciones que ya lo venía haciendo durante la campaña, no fue nuevo, y con qué poco Milei aceptó, porque uno puede mandar esa invitación y del otro lado, como dice el refrán, a los laberintos se les puede salir por arriba, podría haber salido por arriba a instalar su narrativa preparada para el debate, pero no, aceptó eso y se encuadró en la conversación de Sergio Massa en los primeros 10, 15 minutos que son donde las ventanas de atención de esos indefinidos de esos que no creen en Javier Milei, que no creen profundamente en Sergio Massa, que creyeron, y hablo en pasado porque más que hayas creído en alguien, eso se tiene que renovar, ¿no? Los que creyeron en Schiaretti, los que creyeron en Patricia Bullrich, los que creyeron en otras fórmulas presidenciales, es ahí en donde tienen la ventana de atención prístina, limpia.
Entonces, en ese encuadre, si vemos el debate como esa gran ventana de atención, ahí vimos una herramienta muy efectiva al lado de Sergio Massa y una escasa resistencia que hasta levantó algún tipo de sospechas. No es mi especialidad, la coyuntura política lo es la tuya, pero realmente yo internamente lo vi con qué poco y viniendo de otros verticales de negocios, trabajando, he visto más pulsión de lucha y más pulsión de vida en un emprendedor. Entonces eso me llamó poderosamente la atención, así que mi mirada es eso, con qué poco se construyó una narrativa efectiva en el caso de Sergio Massa y con qué poco también subió el escenario Javier Milei al debate, al último debate presidencial. Pensando la narrativa en términos más globales, ¿cómo ves que llega la de cada uno a estas últimas horas antes de la elección? Mira, nosotros venimos monitoreando, vamos a cumplir casi 4 meses de monitoreo en nuestro observatorio Narra Global de narrativas, no solo con Javier Milei y Sergio Massa, sino con todos los que se precandidatearon a la presidencia y comunicaron públicamente. Y lo que nosotros vemos en esta etapa final, decidimos ya no pasar los números de monitoreo, no hacerlo por una cuestión de clima social y demás, pero lo que sí vemos y sí compartimos públicamente es que hay una distancia muy grande en la calidad de entrega del mensaje desde el equipo técnico de Sergio Massa y desde el equipo técnico de Javier Milei. Por arriba, el equipo de Massa. Y lo podemos ver en dos grandes claves, Mariano. Una clave tiene que ver con poder ver que hay una narrativa, se le llama coloquialmente la narrativa del miedo, ¿no? Que nosotros técnicamente le llamamos la narrativa del dolor, que la instala el equipo técnico de Sergio Massa, diciendo algo muy sencillo, que es, hoy el boleto de colectivo en Ciudad de Buenos Aires está a 56 pesos o está a X pesos, va a salir 1.100 con Milei, ¿no? Establece lo hace lo mismo con eso, lo hace lo mismo con un centellograma o con estudios oncológicos, va cambiando las etiquetas, pero el principio es el mismo. Y lo que sucede ahí es que hacen ese encuadre muy bien trabajado porque lo parametrizan. No es con el otro te voy a ir peor. Es que sería como cualitativo, abstracto, muy aéreo, difícil de imaginar. No, lo aterrizan a clave bolsillo y por ende, como todos nosotros somos humanos que tenemos aversión a la pérdida y que imaginamos el futuro a partir de cosas concretas, lo dibujamos, bueno, eso es muy efectivo. En esa campaña del miedo, yo te conté la mitad. La otra mitad es un Javier Milei, como sucedió en el debate y como declaró, estos son textuales de él, no interpretaciones mías, declaró que nos dedicamos a desarticular la campaña del miedo, ¿no? Es como esta cuestión, construye algo y lo vemos a Milei tratando de desconstruirlo. Bueno, lo que hay ahí desde el punto de vista comunicacional es una profunda desinteligencia, porque lo que haces es reafirmar, retroalimentar el punto de la agenda, que es lo que se vio en el debate. Y la segunda capa, y con esto prometo que termino la respuesta, es que hay tanto desde Sergio Massa, desde el equipo técnico de comunicación de Sergio Massa, como desde el equipo técnico de comunicación de Javier Milei, eh, esfuerzos por contar el cambio, narrativas del cambio. El punto, y esto también es lo más llamativo, yo te contaba fuera del aire que yo recién este año junto con mi equipo estamos monitoreando narrativas políticas. Nosotros trabajamos en otros verticales. Y lo llamativo es que la narrativa del cambio mejor contada a nivel técnico es por Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía de la Nación. Entonces, acá hay algo que desde los equipos técnicos trabajan muy bien en el caso de Sergio Massa y en el caso de Javier Milei la narrativa del cambio que estaba muy bien trabajada rumbo a las PASO, de hecho lo lleva a ganador en las PASO, que es esta cuestión de una comunión en la ira, una comunión en el dolor, se vio trastocada el 22 de octubre a la noche en el escenario de la primera vuelta cuando felicita a Frigerio, cuando felicita a Macri, cuando empieza a parafraseando y forzando el eslogan clásico de la libertad avanza, una Argentina distinta empezó a ser posible con los mismos de siempre. Y eso narrativamente generó lo que se llama una traición narrativa que exige una reescritura, y esa reescritura tuvo que ver con la esperanza cambiemita, no de Juntos por el Cambio, sino de un cambiemos del yes we can, del sí se puede, más cercana a Mauricio Macri. Lo cierto es que no le quedó cerca, no le trabajaron un saco a medida de Javier Milei y se lo vio en los spots. Y en el debate, con una noción, con una narrativa, con una entrega del cambio, del mensaje del cambio, súper encriptada, abstracta, que penaliza cognitivamente. Entonces, redondeando,
dos grandes trabajos hay a nivel narrativa en estos días finales. Uno es esta campaña del miedo, en donde Sergio Massa y su equipo técnico proponen un encuadre favorable a ellos y Milei lo retroalimenta tratando de desactivarlo de una forma muy desinteligente está en los manuales de comunicación no hacer eso y lo hacen y lo reiteran y lo sostienen. Y en la narrativa del cambio también lidera Sergio Massa y su equipo de comunicación porque lo que hace es estar más cerca de la esperanza, desarrolla la narrativa con muy buenas imágenes, con imágenes en contexto de lo que es la esperanza, y del otro lado hay una narrativa del cambio de la esperanza más intelectual, más abstracta, que hace más difícil la llegada a personas con dolor social. Así que ese es un poco el panorama que nosotros vemos de Narra Global, Mariano. Hacías una referencia al pasar sobre Juntos por el Cambio. ¿Qué te parece que falló en la narrativa, primero de Larreta, que perdió en las PASO, después en la de Bullrich, en una elección que parecía bastante favorable a Juntos por el Cambio por el escenario? ¿Qué falló en la narrativa de ellos para que estén afuera del balotaje mirándolo por televisión? Me haces viajar en el tiempo, lo cual mi cerebro no te está agradeciendo porque me estás haciendo trabajar mucho, pero te lo agradezco yo porque es un ejercicio que me va a ayudar neurocognitivamente para dentro de 20, 30 años, está probado eso. Mira, Larreta, si yo tuviera que cerrar los ojos y ver qué hizo narrativamente malo, que pueda explicar algo sobre su proceso, fue que él rompió todo pacto de verosimilitud. Si tuviéramos que cerrar los ojos y decir, che, acá no, por acá hubo un gran error narrativo, es el spot en donde quema los papelitos, ¿no? Lo que hay ahí no es una cuestión menor, porque él en su contar público asume que todos tenemos un ticket donde compramos 4 alfajores y 2 leches maternizadas, y en el ticket escribimos no llego a fin de mes. ¿Quién escribe en un ticket no llego a fin de mes? Y no, para ahí. Y después se detiene 30 segundos a leerlo, lo que escribió, y después va a una hornalla y la quema. O sea, no existe. Eso técnicamente en parámetros de narrativa rompe con procesos de inmersión y de credibilidad porque es un pacto ficcional. Bueno, eso es como una muestra de una evidencia de un equipo técnico que no entiende absolutamente nada de la construcción de narrativas para la construcción de creencias, y eso es una cosa que ha sido como bastante patrón en la narrativa de Larreta. Y en el caso de Bullrich, creo que de hecho nosotros, el primer spot de Patricia Bullrich es uno de los mejores de toda la campaña que nos dio en marcadores técnicos. Casualmente, arrancaba parafraseando, si estuviéramos en un país normal, alcanzaría con un teórico de la economía o con un buen gestor, ¿no? Pegándole a Milei, pegándole a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Y la fuerza del cambio. Impresionante. Lo que sucedió después de las pasos para Patricia Bullrich fue que utilizó un muy buen diseño de narrativas como una plantilla, como una fotocopiadora. Y eso se incrementó o se profundizó también la dificultad porque ella reconoció en entrevistas públicas que no se entrena, que si se entrena y si se prepara, que nosotros que sabemos de esto, significa que te ordenás y que permitís un mensaje mucho más nítido a la audiencia. Bueno, ella textual decía, me saca frescura, me saca autenticidad, ¿no? Una cuestión totalmente desfasada de lo que es la performance de hoy día y que la llevó a errores no forzados en los debates. De hecho, nosotros en el debate vemos que solo 20 segundos contando los dos debates, que más o menos serían entre 3 horas, 3 horas y media de performance, en casi 4 horas de exposición pública logró 20 segundos de calidad narrativa. Entonces ahí las grandes mesas chicas de toma de decisión en la comunicación de Juntos por el Cambio como diríamos en el interior del país, han errado el chicotazo y sobre todo a nivel técnico, siendo oposición y teniendo una oportunidad muy importante, y esto ya no es mi especialidad, pero sí escucho a gente que sabe mucho, post pandemia en Latinoamérica no ha ganado ningún oficialismo. Entonces había también una demanda de estar a la altura y que la comunicación esté a la altura. Bueno, en el caso de Juntos por el Cambio no, y lo podemos asegurar por cuestiones técnicas. Lisandro, muchas gracias como siempre por participar de Mesa Testigo. No, por favor, agradecido de esta conversación. Hasta siempre. Quédese que ya volvemos con más Mesa Testigo después de esta pequeña pausa.